Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 9. Vamos a leer ahí el versículo 35 hasta el 38. Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38. La palabra de Dios dice así: Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Durante mucho tiempo he estado agobiado por cuán pocas personas vemos que llegan a la fe salvadora en Jesucristo. A menudo lucho con la pregunta: ¿qué tipo de impacto estamos teniendo en esta ciudad impía? Si bien somos encomiables por nuestro énfasis en los misioneros y oramos por todos ellos, me parece que somos débiles en el alcance de nuestra propia población. Siento que soy más culpable de este problema. Si bien trato de predicar el Evangelio a menudo desde el púlpito, no soy un buen ejemplo en el evangelismo personal. Durante más de 40 años he orado para que Dios me use para llevar a otros a Cristo. Asistí a conferencias de formación y leí muchos libros sobre el tema. Oro por mis vecinos para poder verlos venir a Cristo, pero a menudo fallo cuando surgen oportunidades para compartir a Cristo. Normalmente pienso en lo que podría haber dicho unas 2 horas más tarde. Muchas veces he estado ocupado con mi trabajo y con el trabajo en la asamblea, que no tengo mucho contacto con las personas perdidas. Pero incluso cuando lo he intentado en el pasado, mis intentos de evangelización han sido fracasos colosales. Pero quiero seguir intentándolo. Entonces, esta serie de mensajes no son solo para ti, son especialmente para mí. Comenzaré enfocándome en nuestra motivación para compartir a Cristo con los demás. Y ya en pláticas posteriores vamos a ver el mensaje y luego nos enfocaremos en el método. En cuanto a la motivación, si queremos ser canales eficaces de las buenas nuevas, debemos pedirle a Dios que nos dé el corazón que Jesús tuvo por los perdidos. Vemos su corazón en Mateo 9:36. Al ver las multitudes, sintió compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús continúa diciendo que la mies es mucha, mas los obreros pocos. Así, en el versículo 38, los discípulos deben rogar pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Piense que Carlos Spurgeon dijo que el versículo 38 pesaba en su corazón más que cualquier otro texto de la Biblia. Dijo que lo perseguía perpetuamente. Así que yo oro para que este simple mensaje nos persiga. Necesitamos ver como Jesús vio, sentir como Jesús sintió, para que hagamos lo que Jesús hizo. El versículo 35 nos da un resumen del ministerio de Jesús en ese momento.
Es un versículo casi idéntico a Mateo 4:23. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en su pueblo. Luego los versículos 36 al 38 relatan un incidente específico de una de esas ocasiones cuando Jesús vio a las multitudes, tal vez cuando se acercaban a él, sintió compasión por ellas y luego les dio este encargo a sus discípulos. La primera lección es, necesitamos ver cómo Jesús vio. Presumiblemente, Jesús y los discípulos vieron la misma escena, la multitud que se acercaba, pero Jesús los vio con ojos diferentes a los de los discípulos. En primer lugar, Jesús vio la gran necesidad de las personas perdidas. Probablemente no hubo nada inusual en la multitud que se acercó a Jesús y a los discípulos aquel día. Puede que hubiera más personas enfermas y discapacitadas que en una multitud normal, pero no más de lo que había en los días anteriores. Pero los discípulos probablemente pensaron, como lo hicieron en otra ocasión cuando las necesidades eran abrumadoras, y le dijeron al Señor Jesucristo, despide a la multitud. Pero Jesús vio de manera muy diferente, sintió compasión por ellos. Hace años, algunos investigadores decidieron averiguar si los estudiantes de la Biblia en la universidad eran buenos samaritanos. Se reunieron individualmente con 40 estudiantes con el pretexto de hacer un estudio de sus carreras. A cada estudiante se le indicó que caminara hasta un edificio cercano para dar una charla improvisada en una grabadora. A algunos se les dijo que hablaran sobre la parábola del buen samaritano, mientras que a otros se les dijo que hablaran sobre sus preocupaciones profesionales. Mientras tanto, aquellos investigadores colocaron en el camino a un actor que al acercarse cada estudiante gemía y se desplomaba en el suelo. Descubrieron que más de la mitad de los estudiantes pasaban de largo caminando. Los investigadores señalaron algunos que estaban planeando su disertación sobre el buen samaritano, literalmente pasaron por encima del cuerpo desplomado mientras se apresuraban para dar su charla. Probablemente tu primera reacción a esta historia, como la mía, es pensar, ¿cómo pueden esos estudiantes ser tan duros de corazón como para ignorar a este hombre herido? Nunca haría yo eso. Pero mi pensamiento es que esos estudiantes representan a la mayoría de todos nosotros. Estaban tan preocupados por ellos mismos, por la presión inmediata que enfrentaban, que no vieron la obvia necesidad de este hombre en su camino. Y por eso no se detuvieron a ayudarlo. No lo vieron como lo hubiera visto el Señor Jesús. ¿Cómo veía el Señor a la gente? Jesús vio a las personas perdidas como desamparadas. La palabra desamparado significa preocupado, perturbado, afligido, y señala la gran cantidad de problemas que soportan las personas que no tienen a Cristo. ¿Alguna vez tú has mirado con atención las caras de las personas cuando estás en público? Si lo haces, verás mucha gente angustiada y con problemas. Jesús vio a las personas perdidas dispersas también. La palabra significa derribado, abatido.
y esta señala la condición completamente desamparada y abandonada de las personas que están perdidas en el pecado sin el Salvador. Fíjense que Philip Keller escribió un libro que se llama Un pastor mira al Salmo 23. Y él describe cómo las ovejas pueden caer sobre sus espaldas y no volver a levantarse por ellas mismas. A estas ovejas se les llama ovejas abatidas o derribadas. Estas ovejas agitan en el aire sus patas, pero no pueden volver a ponerse en pie sin la ayuda del pastor. Dejadas en esta condición, indefensas, vulnerables a sus enemigos, van a morir al cabo de unas horas o de unos días. ¡Qué cuadro de los pecadores sin el buen pastor, el Señor Jesucristo! Exteriormente pueden parecer tranquilos y cómodos, pueden tener éxito en términos mundanos, pero Jesús ve sus corazones ante Dios. Están agitando sus piernas levantadas, incapaces de liberarse de su pecado. Están abatidos y desanimados. Pueden parecer normales por fuera, pero por dentro no lo son. Como Pablo los describe en Efesios, el capítulo 2, el versículo 12, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El Señor Jesucristo vio a las personas perdidas como ovejas sin pastor. Los líderes religiosos judíos de aquella época deberían haber estado pastoreando a estas personas, llevándolos a Dios. Pero en cambio, ellos se creían superiores, eran egoístas, despreciaban a la gente común como pecadores. Estaban trasquilando el rebaño, no lo estaban pastoreando con compasión. Veían a la gente como una molestia. Pero el Señor Jesucristo los vio como ovejas que necesitaban un pastor. Hace años hubo una historia desgarradora en las noticias. Un padre joven, James Lee, se pegó un tiro en la cabina telefónica de una taberna. Minutos antes había llamado a un periodista y le había dicho que le había enviado al periódico un sobre con su historia. El periodista frenético intentó rastrear la llamada, pero ya era demasiado tarde. Cuando llegó la policía, el joven estaba desplomado con una bala en la cabeza. En sus bolsillos había un dibujo a lápiz de una niña. Muy doblado, estaba gastado aquel dibujo. En él estaba escrito: por favor, dejen el dibujo en el bolsillo de mi abrigo. Quiero que lo entierren conmigo. El dibujo estaba firmado con letra infantil por la hija de aquel hombre, Shirley, que había muerto en un incendio 5 meses antes. El padre había estado tan apesadumbrado que había pedido a unos desconocidos que asistieran al funeral de su hija para que tuviera un buen servicio. Dijo que no había familia que pudiera asistir, ya que la madre de Shirley había muerto cuando la niña tenía 2 años. Entonces, cuando llamó al reportero justo antes de quitarse la vida, Lee dijo que todo lo que tenía en la vida se había ido y que se sentía totalmente solo, totalmente desamparado y abatido. Cuando escuchamos una historia desgarradora como esa, todos respondemos:
yo le habría mostrado amor a ese hombre solitario y herido. Y sí, lo haríamos si hubiéramos podido ver su necesidad a tiempo. Pero las personas heridas y afligidas no tienen letreros de neón que parpadean diciendo, ámame, estoy afligido y atormentado. Probablemente veamos gente lastimada todos los días de la semana. Pasamos por encima de ellos en nuestro camino para hablar con nuestros amigos. O los vemos como Jesús vio a estas personas angustiadas, desanimadas y como ovejas sin pastor. En segundo lugar, Jesús vio la gran cosecha de personas perdidas. Él dijo, la mies es mucha, la cosecha es abundante. Este era un concepto importante que Jesús quería que sus discípulos captaran. En otra ocasión, después de hablar con la mujer samaritana junto al pozo, recuerdan, les dijo a los discípulos, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Lo repitió de nuevo cuando envió a los 70 para el servicio en Lucas 10 y le dijo al temeroso apóstol Pablo que siguiera predicando en Corinto y explicó en Hechos 18, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Había una cosecha esperando para ser cosechada. La cosecha no depende de nuestras técnicas, sino del propósito soberano de Dios. Él ha planeado una cosecha y nos llama a involucrarnos como segadores. Prácticamente negamos la verdad de las palabras del Señor Jesús cada vez que pensamos, y a menudo yo soy culpable de esto. No, Él no querría escuchar acerca de Cristo. Se ofendería si le hablara de cosas espirituales. ¿Cómo sabes eso? Jesús dijo que la mies es abundante. Es el trabajo de Dios abrir los corazones al Evangelio. Nuestro trabajo es ir al campo de la cosecha y buscar cosechar. Entonces, el Señor Jesús vio la gran necesidad de la gente perdida, vio la gran cosecha de personas perdidas y en tercer lugar también el Señor Jesús vio la gran necesidad de trabajadores para la cosecha. Él dijo, los obreros son pocos. Y el Señor Jesús cambia la metáfora aquí. Primero usó la metáfora de la oveja, pero ahora es una cosecha. Estas dos metáforas muestran dos lados del asunto. La oveja y el pastor muestran la necesidad del hombre satisfecha por Dios. El buen pastor busca a las ovejas perdidas y les sirve. La cosecha y los trabajadores muestran la necesidad de Dios satisfecha por el hombre. Dios usa a personas salvas para salvar a otras personas. El punto de vista de Jesús es el de un agricultor que tiene una gran cosecha lista para ser cosechada, pero no tiene suficientes segadores. Es una imagen interesante, ¿no? Por un lado, el Señor cumplirá todo su propósito, que incluye la salvación de sus elegidos. Y sin embargo, al mismo tiempo, ha elegido salvar a las personas perdidas a través de aquellos a quienes Él ya ha salvado. Pudo haber usado ángeles, quienes probablemente habrían sido más competentes que nosotros, pero eligió usarnos.
Entonces la abundante cosecha significa que se necesitan más trabajadores. Aquí está el truco. Si eres una de las ovejas de Jesús, Él quiere que te veas como un trabajador en su cosecha. No es por accidente que lo siguiente en el Evangelio de Mateo es que Jesús convoque a los 12 y los asigne al servicio. Hasta este punto, Jesús ha llevado a cabo todo su ministerio mientras los discípulos han solamente mirado. Pero ahora involucra a los discípulos. Y si estás pensando y diciendo, pero no soy llamado al servicio de tiempo completo, entonces no lo estás entendiendo. Los obreros de la mies del Señor no son solo los que se encuentran en el llamado servicio de tiempo completo. Más bien, son aquellos que han probado la salvación de Dios y les cuentan a otros lo que Él ha hecho por sus almas. O como se ha dicho a menudo, es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde puede encontrar pan. Jesús quiere que abras los ojos y veas la gran cosecha a tu alrededor, para que seas un trabajador cosechando almas que necesitan del buen pastor. Entonces, para ser como nuestro Salvador, necesitamos ver como Jesús vio la gran necesidad de la gente perdida, la gran cosecha de personas perdidas y la gran necesidad de más trabajadores en la cosecha de personas perdidas. Ver cómo Jesús vio nos va a llevar al segundo paso. Necesitamos sentir como sintió nuestro Señor Jesucristo. Vean el vínculo en el versículo 36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. El verbo griego que se traduce compasión se usa con frecuencia para referirse al Señor Jesús en los evangelios. Está relacionado con un sustantivo que significa partes internas, o como podríamos decir en lenguaje coloquial, vísceras. En el fondo, Jesús se conmovía por estas personas. No los culpó airadamente por el lío en el que estaban, aunque podría haberlo hecho. Más bien sintió compasión por ellos. ¿Sentimos compasión por los pecadores o nos encogemos de hombros y pensamos, es su culpa? Fíjense que leí acerca de un predicador valiente que comenzó su sermón y él decía, me gustaría hacer 3 puntos hoy. Primero, hay millones de personas en todo el mundo que se van a ir al infierno. Segundo lugar, a la mayoría de los que estamos aquí sentados, hoy nos importa un bledo. Él utilizó una palabra más fuerte, una maldición. Pero después de una larga pausa continuó. Mi tercer punto es que a ustedes les preocupa más que yo haya dicho esa palabra maldición de lo que les preocupan a ustedes los millones que se están yendo al infierno. Y esa fue una manera engañosa de mostrar cómo nos ponemos tan nerviosos por lo trivial y somos totalmente indiferentes ante lo más significativo. Debemos sentirnos como Jesús se sintió por las personas perdidas. Hace muchos años,
una mujer misionera fue a Túnez, en el norte de África, donde trató de alcanzar a los musulmanes para Cristo. Tuvo poco éxito, como suele ocurrir en los países musulmanes, pero ella persistió, sobre todo tratando de amar a aquellos a quien ella testificaba. Un joven musulmán venía a su casa todas las semanas para recibir lecciones de inglés. Mientras ella enseñaba el inglés, trató de hablarle de Cristo Jesús, pero él ni se inmutaba. Finalmente llegó el verano, antes de irse a la universidad, y abandonó sus sesiones de inglés. Un día, poco antes de partir, vino a despedirse de la misionera por última vez. Tomaron el té juntos y ella le volvió a hablar del amor de Jesús. Pero aunque fue cortés, aquel muchacho se mantuvo firme en su resistencia al Evangelio. Por fin se despidió y se dirigió hacia el sendero que atravesaba el jardín que conducía a la puerta exterior. Ahí se detuvo y miró hacia atrás y vio a su maestra parada en la puerta mirándolo con lágrimas corriendo por su rostro. No pudo resistir más. Sus lágrimas conquistaron la rebelión en su corazón. Volvió por el camino y entró en la sala de su casa donde confió y creyó en Cristo como su Salvador. Si bien no soy de los que muestran lágrimas con facilidad, la gente puede sentir si te preocupas por ellos o no. Si sienten tu amor, estarán más dispuestos a escuchar tu mensaje. Necesitamos ver a las personas necesitadas como Jesús las vio y debemos sentir compasión por ellos como lo sintió nuestro Señor Jesucristo. Pero también necesitamos hacer lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Él atendió las necesidades de la gente y oró por más trabajadores. Jesús atendió las necesidades físicas y espirituales de las personas. Todo cristiano está llamado a servir a Cristo. Él te ha dado oportunidades y dones únicos. Debes tomar lo que Él te ha dado y usarlo para servir a aquellos con quienes Él te ha puesto en contacto. Mateo resume el servicio de Cristo Jesús en 3 cosas. Dice, estaba enseñando, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia. Ahora, no todo el mundo tiene el don de enseñar públicamente, pero en una conversación privada, tú deberías poder enseñar a otros lo que Dios te ha enseñado de su palabra. Si tu amigo hace un comentario sobre Dios, Jesús o la vida eterna que es contrario a las Escrituras, puedes aprovechar la oportunidad para decir, ¿por qué piensas eso? ¿Te importaría si comparto lo que dice la palabra de Dios sobre este tema? Entonces, sirves enseñando. Una vez más, no todos los creyentes están llamados a predicar públicamente, pero todo creyente debe estar preparado cuando se presente la oportunidad de decirles a otros cómo pueden obtener el perdón de sus pecados e ir al cielo. Voy a compartir más sobre el mensaje del Evangelio la próxima semana, pero en una forma breve, este mensaje es: todos hemos pecado contra el Dios Santo y merecemos su castigo. Ninguna cantidad de buenas obras puede pagar nuestra deuda.
pero en amor. Dios envió a su Hijo Jesús para que llevara el castigo que nosotros merecíamos. Debemos arrepentirnos, cambiar nuestra manera de pensar y confiar en el Señor Jesús como nuestro sustituto que cargó nuestros pecados en la cruz. Dios da vida eterna como un regalo gratuito a todos los que confían en el Señor Jesucristo. Aprende algunos versículos y algunas ilustraciones que acompañen a cada uno de esos puntos y podrás atender la mayor necesidad de todos, reconciliarse con Dios a través del Señor Jesucristo. El Señor Jesús también sanó a los enfermos, lo que validó su afirmación de ser el Mesías prometido. Si bien hoy en día nadie tiene un don de sanidad a la par con Jesús o los apóstoles, podemos orar por los enfermos y saber que a veces Dios los va a sanar. Podemos atender las necesidades físicas de las personas de manera práctica. Si hacemos lo que hizo el Señor Jesús, atenderemos a las necesidades espirituales y físicas de las personas. Pero el Señor Jesús nos ordena que oremos por más trabajadores. El Señor Jesús no ordenó a los discípulos que hicieran algo que Él mismo no había hecho. En Lucas, el capítulo 6, el versículo 12, nos dice que antes de que Jesús llamara a los 12 apóstoles, pasó toda la noche en oración. Y ellos iban a ser obreros para la cosecha. El Señor Jesucristo nos manda orar por más obreros. ¿Tú lo haces? ¿Oras para que el Señor levante y envíe obreros de tu congregación? Quizás sirvan localmente en la asamblea, quizá Dios los envíe a otra cultura o país con el Evangelio, pero de alguna manera misteriosa que no entiendo, Dios obra a través de nuestras oraciones. Si todos oramos por más trabajadores, tal vez tendríamos más personas queriendo servir que vacantes para el servicio. Ese sería un problema único, ¿no es así? Pero déjenme advertirles, orar por obreros para la mies puede ser un negocio peligroso. Hace muchos años, un predicador muy conocido llamado el Dr. Lecters caminaba por la calle con $50 en su bolsillo. Conoció a un misionero que le dijo: Dr. Lecters, creo que es providencial que nos conociéramos. Tenemos una reunión de oración urgente en la asamblea y nos encantaría que se uniera a nosotros. El Dr. Lecters era un hombre algo brusco y antes de la oración dijo: no oremos con ignorancia, oremos con inteligencia. ¿Qué es exactamente lo que necesitan? El misionero le respondió: tenemos una necesidad económica urgente de $50. El doctor Lecters dijo: bien, oremos. Y oraron alrededor en círculo, uno por uno. Y cuando terminaron, un misionero dijo: no siento que realmente nos hayamos aferrado al Señor en esto. Oremos un poco más. Entonces oraron alrededor del círculo por segunda vez. La tercera vez fue como si el Señor me estuviera hablando, dijo el doctor Lecters. ¿Qué pasa con los $50 en tu bolsillo? Así que detuvo a un hombre en medio de su oración y dijo: espera, Dios respondió a tu oración. Sacó los $50 y los puso sobre la mesa. Cuando habló de esto,
el doctor Lecter señaló con el dedo a la congregación y dijo: damas y caballeros, es peligroso orar. Y aún lo es, lo sigue siendo. Si oras por los trabajadores de la cosecha, Dios puede tocarte en el hombro y preguntarte: ¿qué hay de ti? ¿Serás obrero en mi mies? ¿Vas a ser obrero en mi cosecha? ¿Cuál es nuestro motivo para involucrarnos en la evangelización? Nuestro motivo es el gran amor de nuestro bendito Salvador Jesucristo, que vino a este mundo pecaminoso, que vio las grandes necesidades de los perdidos, que sintió compasión por ellos y que les sirvió con las buenas nuevas de salvación. Si tú has experimentado esta salvación, entonces eres uno de sus trabajadores en su cosecha. Él quiere que veas como Él vio, que sientas como Él sintió y que hagas lo que Él hizo. Ama a las personas perdidas por amor a nuestro Señor Jesucristo. Amén.